No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Ciro, Bueno, eres eso- un eso- sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Claro, si él me está diciendo, yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça, con Juanma Romero. Aquest resultat és contundent i ens dona molta força. Ens dona tanta força que jo crec que ens fa imparables. No ens pararà ningú, companys, a partir d'ara. Hay días en los que el Barça te recuerda lo que es y días en los que te recuerda lo que eres tú dentro de todo esto. Este pasado fin de semana hubo elecciones, como seguro sabéis, y ganó Laporta, con claridad, con contundencia y con un respaldo que no deja lugar a dudas. Y eso, más allá de filias o fobias, hay que entenderlo bien. El socio ha hablado y ha hablado alto, porque al final el socio no vota balances, ni estructuras financieras, ni debates de 2 horas. El socio vota sensaciones, vota seguridad, vota lo que conoce. Y hoy, para la mayoría, eso es Laporta. Y aquí es donde creo que hay que hacer una pequeña pausa, porque mientras todo esto pasaba en Barcelona, las carpas, los medios, la fiesta democrática, yo lo vivía a distancia. Y no te voy a engañar, hay un punto de frustración, de pensar que llevas años construyendo algo, que crees que haces un trabajo honesto y no estás ahí. Pero luego lo piensas 2 veces y entiendes que quizá nuestro sitio nunca fue ese, que Team Barça no nació para competir con ese ruido, ni para correr detrás de la última hora, ni para estar donde están todos. Nació para otra cosa, para parar, para pensar, para intentar entender el Barça sin prisas. Y eso no cambia porque gane Laporta, ni porque el equipo esté bien, ni porque venga una época buena, que ojalá venga. De hecho, si algo deja este resultado es un escenario muy claro. Laporta sale reforzado, muy reforzado, con más poder, con más legitimidad y seguramente con menos necesidad de escuchar según a quién. Y eso tiene una consecuencia directa. Ser crítico va a ser más incómodo que nunca. Pero ahí está el punto. Porque una cosa es ir todos juntos con el equipo, ahí no hay debate, y otra muy distinta es mirar hacia otro lado cuando hay cosas que no encajan. Y eso ya lo vivimos, y yo personalmente no quiero repetirlo. Porque si algo aprendí del Barça de hace unos años, es que el silencio también construye problemas. Y que cuando todo va bien es precisamente cuando más fácil es dejar de hacerse preguntas. Aquí no vamos a hacer eso, no vamos a convertir esto en una trinchera, pero tampoco en un altavoz complaciente. Vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, intentar entender, contar y opinar con honestidad, aunque incomode, aunque no guste a todos, aunque sea más difícil en este contexto, porque al final esto no va de Laporta, ni de Font, ni de nadie, va del Barça y de cómo queremos vivirlo. Y nosotros lo elegimos así, con calma, con criterio y sin dejar de mirar donde otros no miran. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa semanal que arranca casi con una declaración de principios, días después de que el Barça tenga ya nuevo presidente y minutos después de que los de Hansi Flick hayan logrado el pase a los cuartos de final de la Champions tras vencer al Newcastle por un global de 8-3 y un 7-2 en el Camp Nou. Espectacular. Ahora solo nos queda saber, mientras grabamos esto, si será el Atlético de Madrid o el Tottenham el rival en cuartos, aunque todo parece indicar que serán los de Cholo Simeone. Hoy tertulia en caliente de Champions como plato principal, el tema electoral como guarnición y alguna cosita extra como postre con la operación central
como telón de fondo. Así que id dejando vuestros me gustas en iVoox y YouTube, estrellitas en Spotify, que saludo por aquí al bueno ya de Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues muy bien, muy contento, fascinado con tu editorial. Me ha gustado muchísimo porque además, te lo digo de verdad y sin que suene a peloteo, pero con editoriales como esta recuerdo el por qué yo hace un año más o menos te escribí para intentar participar en este podcast y ser parte de esta familia. Y justo con esta editorial que me ha gustado muchísimo, recuerdo… No, vayas a poner el audio, ¿no? No. Señor Lobo. No, vale. Pues justo con esta editorial recuerdo el por qué lo hice. Y además con una canción tan bonita como la que has puesto de una de mis bandas, de Hijo Terco Búfalo Gris, Estiro, que es una canción que está en su nuevo disco, Hijo Terco Búfalo Gris, que todo el mundo vaya a escuchar ese maravilloso disco de esta banda indie fantástica. La dejamos un poquito de fondo, ¿no? Esto es la radio musical que ya no se lleva en los podcasts, pero aquí hacemos un poquito de todo. Total. Y por aquí también tengo al señor Andreu Rauet, que no me hagas la pelota tanto como Tony. Andreu, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Muy bien, ¿cómo vamos, Tony? Mira, yo te diré, Juanma, que me gusta la parte de la editorial porque es verdad que el domingo yo pensé, ostras, es que tenemos un modelo de club, tendría que estar orgulloso porque es verdad que hay momentos en los que igual pedimos más transparencia, pedimos más honestidad, pero al final cada 5 años llega un domingo en el que nos recordamos todos que el Barça es de los socios, que sin socios no hay club, que somos todos, aunque sea por una pequeña parte, dueños del club, y al final es un momento en el que creo que somos envidia de todo el mundo del deporte, en la que hay franquicias, hay dueños, y somos un modelo que es único y que hay que poner en valor, y que cada domingo, cada 5 años, pues bueno, creo que hay que recordarlo. Y del tema elecciones, aunque yo ya he dejado un poco la opinión casi general de lo que es este podcast respecto a eso y lo que será los próximos años, tenemos que hablar de fútbol, porque venimos de un partido recién terminado cuando estamos grabando esto, un 7-2 nada más y nada menos, pero además de Andreu, además de Tony, ha llegado aquí corriendo, no sé si con una copita al lado o no, el señor Gus Pereira. Gus, ¿cómo estamos? Hoy no hay alcohol. Vaya. Loquísimo de mi parte, pero me estoy comiendo recientemente, no sé qué me pasa. Pero mira, de elecciones siempre se puede hablar. Yo soy medio psicópata de la política y eso también es lo bonito del Barça, que te permite tener este espacio y que nosotros aquí tengamos esta oportunidad de conversar con Juanma y con varios aquí. He podido comentar de política un poquito porque Venezuela es así. Nacimos con la política en el corazón. Yo sé que es extraño, pero muchos de los que nos siguen son venezolanos también en el podcast, así que podrán confirmar o negar esto, pero la política para nosotros es parte de nuestra vida, y esto de izquierda y derecha, que para ustedes es común, para nosotros no lo era en nuestra infancia y puede ser extraño para ustedes. Por eso nosotros vemos el mundo de manera un poco distinta y menos blancos y negros, ¿no? Tendemos a buscar un poco el balance en las cosas, y por eso es un poco extraño a veces para mí esto de conmigo o contra mí, que hay mucho en el Barça. Para mí me resulta un poco raro, ¿no? Pero es bonito ver que hay elecciones, que hay libertad, que puedes expresarte, que puedes manifestarte. Es una pena que no haya más gente votando, es una pena que teniendo un derecho tan bonito que quedan pocos clubes que lo puedan ejercer, no haya más personas haciéndolo, y que de verdad el llamado que hice la última vez que opiné sobre esto es que el voto electrónico o por correo o como sea una realidad en el futuro, y que Laporta, ya que ha ganado, lo pueda promover más. Le conviene también a él. Yo creo que hubiese arrasado muchísimo más si se hubiese extendido, y yo creo que es respetable, porque el culé no solo es el que está en Cataluña, es mucha gente catalana inclusive que está afuera, que no tiene esa posibilidad de ejercer ese derecho, y yo creo que es bonito también, es un ejemplo de futuro, de la democracia en el futuro también para el Barça. Bueno, el tema de elecciones ya Gus se ha metido de lleno, pero lo dejaremos un poquito para más adelante porque tenemos que hablar de fútbol mucho, porque ha sido un partido el 7-2 ante el Newcastle, que la verdad ha sido una montaña rusa, porque la primera parte nos íbamos con un 3-2 a ultimísima hora con el penalti marcado por Lamine Yamal, penalti justo sobre Rafinha, cometido por Trippier, pero una primera parte en la que el Barça ha cometido errores en defensa, en la que ha aprovechado sus ocasiones de gol también con errores defensivos del Newcastle, pero una segunda parte que si la primera fue un 3-2, la segunda ha sido un
con 4-0 contundente, sin paliativos, donde el Barça ha sido muy superior al Newcastle, donde se ha visto a un Barça reconocible, el Barça que esperamos ver más a menudo en la cita europea. Pero, Toni, por empezar por la parte a lo mejor menos buena, la primera parte y el cómputo general hasta esa primera parte contando el partido de ida, el Barça con muchos problemas. Afortunadamente, en la segunda parte de este partido de vuelta lo ha solucionado, y de qué manera. Sí, yo he de decir que la primera parte no me ha gustado en absoluto, no me ha gustado nada cómo ha estado el equipo, y he visto al equipo sufrir en defensa muchísimo contra un Newcastle que tampoco es un grandísimo de Europa, es un equipo tirando a flojo dentro de la Premier League, y así lo dice la clasificación, cómo se encuentra actualmente. Entonces, una de las peores cosas que nos ha pasado hoy es la pérdida de Eric García y la pérdida de Joan García para no sabemos cuántas semanas. Esperemos que Eric García tenga poquito, Joan García sí que parece que va a ser un poco más, pero es verdad que en la primera parte el penalti que nos pitan a última hora es un poco lo que salva esa primera parte, pero en defensa el equipo sufre, el equipo sigue sufriendo en defensa el equipo, sigue sufriendo en ataque con Lewandowski, a pesar que luego ha marcado 2 goles en la segunda parte, pero sigue sufriendo, se le ve que el polaco no está en su momento óptimo, y así yo creo que vamos a sufrir mucho, Ahora, hoy hemos jugado contra el Newcastle, pero esto te pilla hoy, tal y como ha jugado la primera parte, te pilla un equipo con cara y ojos y te puede hacer un buen destrozo a las espaldas del defensa. Hombre, yo creo que salvamos el partido de Newcastle con ese penalti también a última hora, como el que ha sido hoy en la primera parte, ese a final de partido cometido sobre Dani Olmo, que salvaba un poco un partido que yo creo que el Barça a los puntos lo mereció perder contra el Newcastle. Afortunadamente hay un partido de vuelta, ya lo dijimos en el último programa, de que el Barça parecía que jugaba pensando en que tenía la vuelta en el Camp Nou con 60.000 personas apoyando, que eso es un plus. También lo comentaremos ahora, el que haya tanta gente apoyando, ver un Camp Nou, bueno, no lleno del todo porque serán 100 y pico mil cuando esté construido finalmente, pero son 62.000 personas. Venimos de un Montjuïc que tenía 40 y pico mil el día más optimista, y son 62.000 gargantas que, quieras que no, en la segunda parte yo creo que eso es un impulso para el equipo. Habría que escuchar, si pudiéramos, ¿no?, el micrófono en el vestuario, qué habrá dicho Hansi Flick en el descanso para que el equipo salga tan activado, ¿no?, en la segunda parte después de un 3-2 como el que hemos comentado. Pero, Andreu, de lo menos bueno, porque, insisto, ahora nos esforzaremos en resaltar también lo bueno que ha tenido el partido, porque para un 7-2 en una vuelta de octavos de final de la Champions tiene mucho mérito. Pero en lo menos positivo, ¿coincides con el análisis de Toni? Sí, yo creo que seguimos viendo un Barça un pelín bipolar. La verdad es que en el descanso, no te voy a engañar, la sensación no era del todo positiva. Ahora al final del partido es éxtasis puro, pero al descanso te vas con un penalti que te deja un poquito frío, como en el partido de ida, y la sensación es de que en la segunda parte estábamos igual más cerca del 3-3 al arrancar la segunda parte que no del 4-2, ¿no? Bueno, yo creo que hoy que el equipo ha goleado es un momento perfecto para hacer autocrítica, ¿no? Para que no nos llamen populistas o ventajistas, mejor dicho, es un buen momento. Yo creo que el equipo lo veo bastante débil en transiciones defensivas, sobre todo cuando nos pegan este centro lateral de punta a punta en horizontal y al segundo palo no llega nadie a la cobertura, se nos ven ahí un poquito las costuras, sobre todo con Cancelo, que ya hablaremos de él. Y creo que hoy un equipo como el Newcastle, que no está especialmente fino en Inglaterra, noveno en la Premier, te coge un equipo vertical como un PSG con un Barcola, y bueno, pues igual ahí podemos llorar un poco más y podemos sufrir más, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tenemos todavía recorrido para mejorar, aunque sin embargo en la parte positiva arriba, pues bueno, digamos que estamos desbordantes, el nivel ofensivo es espectacular, aunque hay algún jugador que todavía tiene mucho recorrido por mejorar, como Ferran. Hoy, por ejemplo, ha vuelto a marcar Lewandowski, que hacía días que no estaba a un nivel alto, y parece que vamos a recuperarle para esta recta final de la temporada, que es muy importante. Y yo, Juan, me voy con una impresión hoy de que este Barça es un equipo de doble o nada, de que es un equipo de que va a ganar o va a morir con las botas puestas, como un poquito ya nos pasó el año pasado, pero este año un poquito más incentivado. Hay cosas muy positivas de las que ya iremos comentando, pero me da la impresión de que es un Barça todavía un pelín bipolar, que si le sale la cosa bien es perfecto, pero que tiene todavía mucho margen de mejora. Yo coincido mucho con Andreu, es el Barça de Hansi Flick, ni más ni menos. Es que venimos de 2 partidos, sí, Sevilla y Newcastle, que no son los mejores equipos de Europa precisamente, pero son 12 goles en 2 partidos.
12 goles, 5 al Sevilla y 7 al Newcastle. Eso habla muy bien de lo que tiene de bueno el Barça, que es un ataque espectacular, impredecible en algunos casos también, porque te ataca por muchos costados, por el frente, te ataca en transiciones, a balón parado, que también ha marcado gol hoy, con un Bernal que lleva 5 goles este chico en apenas 4 ratos, por decirlo así. Gus, ¿tú eres de ver el vaso medio lleno o medio vacío hoy? Yo entiendo que medio lleno, ¿no? Yo soy siempre comedido, ganando o perdiendo, yo me gusta verlo todo. Mira, me volví a ver el partido del Newcastle contra el Chelsea de nuevo, porque me gusta refrescar un poco y verlo contra contra otros equipos, y básicamente el planteamiento fue igual. Un poco distinto, porque sabía que iba a venir más por izquierda que por derecha, porque generalmente antes de los partidos hacen otros planteamientos probando cosas, y por donde vino el juego hoy, por ahí hicieron el mismo partido contra el Chelsea. Pero lo que dijo Andreu, es decir, los centros a segundo palo es una debilidad total. Los últimos tres goles que recibió el Barça fueron los 3 calcados, y si suman los otros 2 de hoy, ya van 5 goles exactamente de la misma forma. Centros que van al segundo palo y pasa exactamente lo mismo, con ciertas variantes, es decir, estaba hablando esto con Gerard ayer, creo, sobre qué pasa, ¿no? Es decir, o no siguen a la marca, o se distrae, o no es suficientemente cerca e intensa la marca a quien centra, o se distrae la estructura defensiva, no saben a quién marcar realmente en ese centro. Es decir, pasa de todo, y es una desorganización defensiva realmente preocupante. Evidentemente, Flick sabe de esto, y es una debilidad que él sabe que a esta altura del campeonato tampoco es que la pueda resolver ya. Y yo creo que no es una cosa de elementos de la línea defensiva, es decir, no es un jugador que cambies por otro, porque puede estar Eric, que te lo puede mejorar un poco, sí, pero tampoco es que lo va a cambiar de más. Él sabe lo que tiene, y al final él lo dice en una rueda de prensa, es decir, sí, nos marcan goles, pero tenemos que marcar un montón más, y básicamente se trata de eso. Es un equipo bipolar, pero es porque todo es una cuestión de, en el primer tiempo, caen en el juego de Newcastle, igual que pasó en la ida. El Newcastle juega esto, a invitarte al ritmo alto, que al Barça también le gusta el ritmo alto, le gusta esta verticalidad e intensidad de juego, porque es atractivo también, y esas pulsaciones también le gustan, pero es una pulsación que les gusta o debería ser en el último tercio del campo, no en el primer tercio. Y ya desde el primer tercio estaban con una intensidad que no la podían controlar. Lo que separa la segunda mitad de la primera es que balones a Pedri comienza a controlar el partido un poco más y cambia la cosa. Y lo último que hablaron de Bernal, comentaba un poco también de la funcionalidad de Bernal y las pruebas que ha hecho con Bernal. Bernal básicamente no parece un mediocentro, lo hemos hablado, que parece un interior, que se mueve, que llega al área. Bernal está allí, sabe definir, pero realmente dónde es que termina estando Bernal es lo que le hace diferencial. Y una de las cosas que podías contrarrestar, que es lo que pasó con el Chelsea, es dónde movían las piezas y cómo conseguías desordenar al Newcastle moviendo las piezas. Es decir, como marcas al hombre, después el Newcastle no sabía a quién tenía que marcar, y cuando hacías esto con Bernal, precisamente lo que buscaba era eso, desorden en las marcas, y conseguías que esto sucediese, y es lo que sucedió. O sea, estaba bien planteado. El problema es cuando caes en el ritmo del rival, que el Newcastle, perdías. Y bueno, al final, suerte, como le quieras llamar, tuvimos el penalti otra vez que nos salva, y a partir de allí Flick les dice Chaisen y venga a ordenarse. Básicamente esto es lo que ha ocurrido. Al final, Fermín ha ordenado al equipo. Realmente ese gol es determinante para cambiar todo lo que estaba pasando en el juego, y a partir de allí ya está controlado. Bueno, a ver, el análisis seguro que tiene muchos puntos de vista, porque al final son 180 minutos de eliminatoria, donde el Barça a nivel mental ha competido, creo que muy bien contra el Newcastle, que lo llevó a su terreno, como decía Gus, tanto en el partido de ida como en esta primera parte, un partido muy de ida y vuelta. El Barça un poquito precipitado, y coincido con Gus, que en la primera parte de hoy, del partido del Camp Nou, entraba en ese juego que no le convenía, y en cuanto baja un poquito las pulsaciones y tiene a Pedri como epicentro, y sobre todo tiene un poquito más de paciencia, empieza a cansar al Newcastle
cuando tiene que empezar a correr detrás de la pelota y los movimientos son con más sentido, y el movimiento de Fermín, que ya lo decía Gus, que es un movimiento espectacular el de su gol, porque es como arrastra las marcas cuando Lamine hace el giro que hace, el pase sobre Rafinha de primeras para un Fermín que ya había hecho ese movimiento para poder después atacar el espacio. Es la verdad que fascinante. Y así muchas historias a nivel individual de un equipo que, con todo, Andreu, Toni, no sé quién lo quiere recoger de los dos, con todo, a pesar de los golpes, la capacidad, y la palabra es la resiliencia de este Barça de Hansi Flick, la pasada temporada igual, en esta lo mismo, es alucinante. Yo creo que ha conseguido que este equipo sea muy fiable, porque, y además lo de bipolar, yo lo compro también, lo que dice Andreu, y lo ves además en el aficionado. Yo estaba leyendo el grupo que tenemos, los premium en WhatsApp, los premium de Club TDP de Patreon, que durante la primera parte, pues como la mayoría de culés, ¿no? Un poco enfadados, que si Cancelo, que si no defendemos bien, que si no nos dura nada la pelota, que si muchos errores. Y de repente llega la segunda parte y todo el mundo ya pensando en Budapest. Esto es lo que es el culé hoy ahora mismo. Nos tiene un poquito así, ¿no? El blanco-negro que criticaba a nivel electoral Gus, pero que es que Hansi Flick, la manera de vivir que tiene, y ya esto lo decía Ricardo Torquemada, recuerdo el pasado año, es la manera que tiene de sentir el fútbol Hansi Flick. Va con todo. Es un estilo también muy cruifista, quizás más cruifista que el propio Cruyff, de decir, vale, me marcan 2, pero yo voy a marcar 5. Y esto es muy bonito, también se sufre, pero yo soy muy optimista, sigo siéndolo, Andreu, Toni, sigo siendo muy optimista de cara a lo que venga independientemente del rival. Yo vi al Arsenal contra el Leverkusen, al Atlético de Madrid, creo que lo tenemos muy visto la mayoría, sabemos lo que nos vamos a encontrar en los dos partidos. Yo soy muy optimista para ver a este equipo, si no en la final, rozándola mucho, porque al final los rivales son esos, Atlético de Madrid, Arsenal, en ese orden. No sé, Toni, ¿tú eres igual de optimista que yo? ¿Es para ir con calma o partido a partido, como dice siempre Simeone? Yo es que a mí la defensa no me permite ser tan positivo y ver el equipo metiéndose en la final diciendo esto y sabiendo que con el cuadro que le ha tocado al Barça, realmente menos que semifinales sería un fracaso absoluto. No meterse en semifinales de esta Champions, tal y como te ha quedado el cuadro, sería un fracaso del Barça de Hansi Flick, creo yo. A partir de ahí, claro, es que defensivamente yo veo al equipo que con delanteros rápidos, con delanteros con un mediocampo que tenga buen pie, lo veo sufriendo demasiado. Es que lo veo sufriendo demasiado con muchos equipos. Entonces, ¿qué opciones tiene contra un Arsenal? ¿Qué opciones tiene contra Atlético de Madrid incluso también? No lo sé. Nos va a costar. Yo no lo veo tan fácil ni tan sencillo. A mí el partido de hoy es un partido que se te desmonta en el minuto 45 con ese penalti y se te pone a favor. Es verdad que la segunda parte el equipo sale con otro, bueno, pues con otra energía, con otra fuerza, con otras ganas de jugar, pero a mí me sigue pareciendo que no podemos ir por la Champions con errores defensivos tan potentes, tan flagrantes como los que, por ejemplo, tiene, sin culparlo, porque al final, joder, parece que siempre culpamos a los mismos, pero narices, Araujo sale extramotivado al partido, perfecto, porque sale extramotivado en ataque, remata 3 córners, va a muerte con todo, pero esas revoluciones, esas altas revoluciones que lleva nada más salir del banquillo, le hacen meterse con el delantero cuando tiene que frenar y mantener la línea, y le hacen meterse en el 2-2, le hacen meterse con el delantero para intentar robar el balón. Es decir, hay conceptos futbolísticos que me parece que no se tendrían ni que estar explicando, pero que hay jugadores que realmente les falta muchísimo, y sobre todo en defensa. Otra cosa es que Pedri, Rafinha, Lamine, Bernal, que me parece un jugador descomunal, porque tiene lo mejor de un pivote defensivo y tiene lo mejor de un interior. Es decir, Bernal es un jugador extraordinario para tener muchísimos años aquí y darle la manija del club junto con Pedri. Fermín ha hecho un partido hoy escandaloso y es un tipo que le mete una fuerza y le mete una energía que es súper necesaria. Entonces, de medio campo para arriba no tengo ninguna duda de que este equipo le puede plantar cara a cualquiera, pero de medio campo para atrás me genera tantísimas dudas que soy incapaz de sacar pecho. Soy incapaz.
A ver, esto aquí no somos en Team Barça tampoco de sacar mucho pecho en los momentos buenos. Somos moderadamente optimistas, creo, desde el principio en este podcast, porque venimos de lo que venimos. Cuando empezamos esto era pues una ruina absoluta y estamos ahora en un momento, creo que dulce, ¿no? Para poder sacar pecho, pero sin tampoco pasarnos para que no nos lo partan, porque esto es lo que siempre ocurre. Te vienes muy arriba y te acaban tumbando. Pero yo, y ya le doy el testigo a Andreu, digo que me gusta esto y me inspira la confianza que tengo el ver que el equipo reacciona ante los golpes continuamente. Es que es raro el equipo, es que las derrotas son siempre el mismo guión. El Chelsea, el Sevilla, que también hay que ver el momento de la temporada que es la derrota ante el Sevilla de Liga, el Atlético de Madrid en Copa, que esa sí que es la más dolorosa seguramente de la que hemos visto esta temporada, pero son siempre el mismo guión. Hay que ser muy, muy, muy superior al Barça para tumbarlo, para caerlo y que no se levante. Y por eso creo que hay que ser muy optimista, porque al final la Champions son 2 partidos, el de ida y el de vuelta. La lástima será pensar en que el partido de ida es en el Camp Nou, ante el Atlético de Madrid, y lo mismo sería ante el Arsenal en una hipotética semifinal, y la vuelta fuera de casa. Por ese lado es donde tengo un poquito más de, no miedo, pero de decir, es que con la vuelta fuera siempre es un poquito más complicado, pero también este Barça ha demostrado que le da igual jugar fuera, casa, va a jugar en los sitios a los que va igual que si jugara en casa. Sí es cierto que ante el Newcastle pues hizo el partido que hizo, ya eso es pasado y se ha compensado con un 7-2. Pero bueno, Andreu, no sé cómo situar todo esto para la gente que nos escucha, que también habrá mucho culé distinto, habrá culé optimista del todo, habrá culé más de ay que perdemos y que no, es que el Cholo Simeone nos tiene muy vistos ya y muy conocidos y en cuartos de final posiblemente sufriremos mucho. ¿Dónde nos ubicamos los de Team Barça? ¿En qué lugar debemos ponernos, Andreu? Hombre, teniendo en cuenta que Team Barça nació tras el 8-2 ante el Bayern, cualquier victoria, por pequeña que sea, eso invita al optimismo, ¿no? Por decirlo así. Ya. Bueno, fuera cueñas, ¿no? Yo creo que coincido contigo, Juanma, a doble partido, vivo un poco más tranquilo y más optimista. Sin embargo, en una hipotética final, ante, pues, ponle un equipo más vertical como un PSG, como un Madrid con Mbappé, pues bueno, ahí hay bastante riesgo, ¿no? Yo creo que este Barça bipolar tiene mucho riesgo porque nos puede pasar, por ejemplo, con lo que nos pasó en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Una primera parte muy mala, en el descanso el equipo reacciona y en la segunda parte, pero la cosa no acompaña, pues porque igual hay alicientes que no son factores que dependan de ti, como el ámbito arbitral o el césped, lo que pueda pasar, y ese día pues te pegas un error muy grave que después no puedes subsanar en la vuelta, ¿no? Digamos que es un riesgo muy elevado de este Barça de 2 caras, en el que, por ejemplo, hoy Hansi Flick sí que ha intervenido en la media parte y se ha notado mucho. Y digamos que, por ejemplo, escenarios como los de hoy a mí me parecen fantásticos. La primera parte, el Barça irregular, no tampoco excesivamente malo, pero sí irregular. Luego la segunda parte, pues bueno, lo enmienda y sale con una voracidad tremenda. Fíjate que incluso el técnico del Newcastle ha tenido que poner defensa de 3 en el minuto 70 para frenar esta vorágine, ¿no? Bueno, yo con este frenesí o estos recursos ofensivos que hay en el equipo, con el nivelazo que tiene Rafinha, que creo que se ha hecho enorme en grandes ocasiones, creo que es un jugador que entiende muy bien los escenarios de partido, los momentos de la temporada. Ya son casi 3 temporadas consecutivas en las que Rafinha se crece cuando llegamos a marzo, y no es casualidad. Creo que es un jugador que ha entendido muy bien la parte emocional, tiene muy bien trabajada la parte psicológica, y creo que, fíjate que en un partido como el de hoy, en el que hemos marcado 7 goles, no hablaremos prácticamente de Pedri. Imagínate, es noticia ello, ¿no? Digamos que este Barça tiene muchos recursos, mucha polivalencia, pero me preocupa un pelín también, como diría Toni, de la parte defensiva, porque incluso tenemos la noticia alarmante de la lesión de Joan García, veremos, muscular en el gemelo, esperemos que no sea nada, pero a mí, por ejemplo, Szczęsny no me transmite ninguna tranquilidad, ninguna confianza. Digamos que para mí la baza que tenía este Barça en cuanto a solidez o un poco más de confianza defensiva era el portero. Habíamos ganado muchísimo. Hoy ha parado, por ejemplo, en la primera parte, ¿no? Y digamos que espero que no sea grave, porque ahí, si no, habrá que abrir un poquito más este melón de pesimismo en cuanto al nivel defensivo del club. A mí, sin embargo, para ser un poquito positivo en la parcela defensiva, me gustaría hablar de Gerard Martín. En esta parte de la izquierda de la defensa, en la que tenemos la anarquía absoluta de Cancelo, cuando se coloca ahí Gerard Martín, digamos que el fútbol suena a armonía, a paz, a descanso, y eso es otra vez, ¿no? Este Barça bipolar de 2 caras, de un jugador pues más independiente y otro como Gerard Martín, en la que cuadra mucho más el orden defensivo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hay que destacar de Gerard Martín los pases, desplazamientos verticales a la espalda de la defensa rival,
tirado casi 3 o 4 consecutivos, todos con éxito. No tengo el dato, pero creo que ha hecho, digamos, el pase previo a la asistencia en un par de jugadas de gol, creo. Y no saldrá seguramente en la foto hoy ni en los puntos, seguramente, pero me parece que ha hecho un partidazo descomunal. Ya no es un experimento, ya no es un parche que hizo Hans en su momento porque faltaba ahí un refuerzo para Íñigo Martínez, ya es un proyecto de jugador interesante, tiene sus más y sus menos, pero a mí me parece un jugador bastante consolidado en el central izquierdo del Barça. Aún recuerdo cuando hicimos con Oriol Domena que el Prioritat Filial, la sección que tenemos del segundo equipo, analizando la temporada 23-24, cuando Gerard Martín había llegado al filial esa misma temporada con Rafa Márquez y se había sentado en el lateral izquierdo del equipo de Márquez y había sido el más fiable de la temporada, así lo contaba Oriol, que había sido una temporada suya el que más minutos jugó, el que mejor rindió a nivel general y nadie lo conocía. Venía del Cornellá y era un jugador súper desconocido y de repente Flick lo sube y hace lo que hace la pasada temporada, que siempre lo decimos, aquel partido de San Siro, jugando de lateral izquierdo, poniendo caramelos con esa zurda desde el lateral y ahora como central. Es que ha sido, no sé, un descubrimiento como pocos últimamente, porque lo de Cubarsí, bueno, es que son palabras mayores ya lo de Cubarsí con la edad que tiene y que es el mariscal de la defensa, pero es que ha encontrado Flick la pareja, yo diría casi perfecta, o no. Y digo esto de o no porque antes de que escuchemos a Flick, que estará a punto de salir en rueda de prensa, Gus, ¿qué te parece si abrimos aquí el paréntesis de esta especie de operación central que tenemos publicado ya en operación portero, tenemos una operación delantero, tenemos una operación lateral derecho, el operación central y por cierto, el delantero, operación delantero, está publicado en abierto, es el último programa antes de este, porque estábamos haciendo un experimento para la gente que nos escucha en abierto, de ir sacando contenido viejo, por decirlo así, que tenemos en Patreon y reciclándolo para ya la gente que no está apuntada en Club TVP escuche y vea lo que hacemos allí. Este tiene ya un año, lo hicimos en febrero de 2025, hablando sobre cómo será el futuro sin Lewandowski, que ha marcado hoy 2 goles, pero que, como ya ha comentado Tony antes, la primera parte, bueno, deja mucho que desear, Ferran tampoco está bien. Pero aparcando el tema delantero-centro, Gus, ¿el tema central tú crees que merece realmente una operación central ahora mismo el Barça o no? Completamente. ¿Sí? Yo creo que merece inclusive más que el 9. Lo digo porque, no por la necesidad, porque yo creo que el 9 hay que pensárselo bien, sino que yo creo que todo apunta allí. Es decir, ya Laporta ha dicho más de una vez que piensa renovar a Lewandowski. Ferran termina contrato en 2027, si no me equivoco, y ya han asomado también renovaciones allí, por lo cual parece que confían en ellos dos. Además, el 9 es un alto precio que tienes que pagar por él. Seguro habrá algún 9, tengo que revisar, que pueda terminar contrato aproximadamente en ese año y pueden estar postergando la decisión del 9 un año más. En cambio, esta temporada hay unos nombres bastante interesantes. Además, Laporta tiene buenas relaciones con algunos representantes y hay jugadores que también han sonado y son buenos prospectos para el Barça. Y bueno, Bastoni, que ha sonado 1.000.000 de veces y que lo quiere Deco y dicen que lo quiere Deco. Y yo creo que es un tema que hay que tocar porque el mercado va a estar enfocado allí. Además, sí, Gerard Martín sí que lo ha hecho bien, pero yo creo que Gerard Martín creo que va a ser un recurso más que memorable en el lateral izquierdo, volviendo ahí, porque yo creo que su pie va a ser necesario y su defensa va a ser necesario en el lateral de izquierdo y reforzar ese central izquierdo con otra pieza diferente. A ver, hay 3 nombres que tenemos apuntados aquí que seguro la gente ya los conoce, pero empezando por el primero de todos, vamos a ir un poco desgranando así por encima, no entrando en profundidad, porque todavía tiene que verse muchos clips de vídeo el bueno de Gus para tener analizados bien a los 3, pero por líneas básicas, si estos 3 podían encajar como ese central que busca el Barça, si es posible alguno de los 3, empezando por Alessandro Bastoni. A ver, este es el nombre clave que ha salido últimamente en prensa, Gus, ya hablando de él mucho tiempo. De los 3 que tenemos apuntados, ¿es el que más te gusta, Alessandro Bastoni? Es el que personalmente más me gusta, pero no creo que sea el indicado. Ajá. Es complicado de explicar porque, repito, ya lo has mencionado tú, tengo un montón de vídeos que ver para tener la seguridad, pero hay una cosa clave aquí. Si queremos que Pau Cubarsí sea el central derecho diestro del Barça, tienes que entender cuál es el mejor perfil que él pueda tener a su lado. Bastoni no es el típico central ganador de duelos que creo que necesita Cubarsí.
Yo creo que es un central distinto. Yo creo que tienes otros perfiles que puede ser ese jugador. Tienes aquel del Bayern, no, del Leverkusen que le gusta tanto a Gerard, que es mucho más por allí. Tienes este otro, que los nombres son horribles, pues ya te los pasé, tú los dices, que es un perfil mucho más potente que puede funcionar. Y luego tenemos el otro de la Premier League, que no lo voy a mencionar porque tú lo vas a mencionar luego, que cumplen más esa función. Ahora bien, con balón es maravilloso. Es decir, es todo lo que puede aportar, que necesita el Barça con balón. Pero es que el Barça no necesita nada más un central con balón, necesita un central que te aporte otras cosas. Pero sí es verdad que los centrales del Barça, Cubarsí, aún no tiene esa finura con el pase largo, algo que es vital dentro de un central del Barça, y él aún no la tiene. Dígame cuántos pases hace Cubarsí a Rafinha, por ejemplo. No hay un pase cruzado de Cubarsí a Rafinha, no me acuerdo la última vez. Y es algo vital dentro del Barça y no lo tiene. Así que tienes que compensar un poco eso con un central que sí lo haga, un central zurdo que sí lo haga y que conecte con Lamine Yamal, que es lo que no tenemos ahora. Lo mencionaba, hoy hizo uno, creo, Gerard Martín, un pase cruzado que inició, pero para que tengas una idea, ese es el quinto pase cruzado que hace Gerard Martín en toda la temporada. Es muy poco para un central del Barça, es algo que tiene que ser mucho más determinante. Y pierdo la cuenta de cuántos hizo Bastoni, creo que hace 3 por partido, para que tengas una idea de la diferencia que eso significa, por lo cual el central tiene que ir por ahí. Los dos mejores en esta categoría, de los 4 que podemos ver o de los 3 que podemos ver, van a ser Bastoni y Slotberg, como se diga. ¿Cómo se dice correctamente? Ahora le di paso yo, pero por poner en contexto otra vez a la gente, aunque seguro que a Bastoni lo tienen muy visto, nos enfrentamos a él la pasada temporada con el Inter de Milán, 26 años, 1,90 de estatura, un auténtico portento físico, pero sobre todo con mucha calidad en la salida de pelota, con una gran lectura del juego, es titular indiscutible en el Inter de Milán, tiene un volumen altísimo de pases progresivos, es clave en salida de balón con línea de 3 por esa parte izquierda, que yo cuando veo el Barça de Flick muchas veces, ese lateral derecho que es un perfil un poquito más defensivo, ya sea Eric, ya sea Koundé, y el de izquierdo un lateral más de vuelo, siempre veo esa línea de 3 muchas veces cuando se estira el lateral izquierdo, que a mí un Bastoni por la izquierda con un Cubarsí y un Koundé, por ejemplo, cerrando, ya digo, línea de 3, a mí me encaja mucho, pero claro, hay que ver también que Bastoni tiene contrato hasta 2028 en el Inter de Milán, que el traspaso no sería barato y no sé si estaría el club para pagar la cantidad que pedía el Inter por un central. Dice por aquí en línea interna Tony que tiene una pedrada para un nombre. No es Bastoni, por lo que entiendo, ¿no, Tony? No es Bastoni. Hay un lateral que también ha hecho las veces de central. O sea, hay un central, perdón. Hay un central que también ha hecho las veces de lateral en el Villarreal, que tiene 20 añitos. Se llama Pau Navarro. Ajá. Y es un jugador muy, muy interesante. 1,85, 20 añitos tiene buena salida de balón, es defensa, me refiero. Lo mismo que hablábamos a principio de temporada con el hecho de tener un portero que pare, bien, pues me parece que en esta ocasión también necesitamos defensas que defiendan. El hecho de intentar jugar con porteros que son centrocampistas, como lo era Ter Stegen, o centrales que son centrocampistas también, como en muchas ocasiones nos pasa, y es lo que busca un poquito la filosofía Barça, creo que necesitamos defensas que defiendan de verdad. Y a partir de ahí, balones a Pedri, balones a Bernal, balones a Olmo, a Fermín, a jugadores que tengan que jugar, o sea, cualquier jugador de primera división tiene la capacidad para pasar una línea con el balón en los pies. Si no, no estás en primera división. Entonces, a partir de ahí, sí, es jugador diestro, que marca, me pregunta Gus por línea interna, jugador diestro, es diestro y además también juega de lateral diestro. Entonces decía eso, que cualquier jugador de primera división puede pasar una línea de ataque, puede superar una línea. En este caso, Pau Navarro me parece un jugador fantástico y además con la economía que tiene el club me parece mucho más real ese fichaje que el de cualquiera de los que están saliendo en prensa que veo de forma habitual. Pues mira, de centrales que defienden, este que voy a sacar ahora defiende muy bien, que es Luka Vuskovic,
central del Hamburgo cedido por el Tottenham, temporadón, lo que llevamos de Bundesliga en un Hamburgo, que es un equipo, bueno, de pelear por no descender, pero defensivamente es un espectáculo verlo ganar duelos. Ya ha ganado, creo que son 3-4 premios al rookie de la temporada en Bundesliga, que se dan mes a mes. Gus, ¿por qué tenemos que poner a este hombre en la lista, que ya ha salido incluso en prensa o en medios o periodistas alemanes diciendo que el Barça está sondeándolo? ¿Por qué puede ser interesante? Que, por cierto, es diestro también. Porque uno, el Tottenham puede descender, esa es mi pedrada, por lo cual el precio, él tiene que volver a Tottenham la temporada que viene, por lo cual su precio va a bajar. Segundo, su representante es uña y mugre de Joan Laporta. Tercero, sus duelos aéreos son una barbaridad. No tiene forma. Digamos que, para que se entienda, este sí es un jugador que defienda. Y tiene buen pie también, por lo cual me parece que es un jugador que puede jugar ambos perfiles perfectamente. Perderíamos aquello que estamos hablando del pase cruzado maravilloso, pero también se complementa y lo que estamos hablando de que sea el centro del campo que lidere, y también esto mucho de Hansi Flick. ¿Se puede perder algo? Sí, pero es un recambio estupendo. Sí, es joven, para muchísimos años también. Es un jugadorazo. Hay que verlo defender. Es que este sí lo tienes que ver jugar. Es una auténtica maravilla este jugador. Desde que me dijeron hace como 6 meses que le diera seguimiento, me he pegado a algunos partidos y me parece una barbaridad. Tiene una capacidad. Este sí te digo que tiene la capacidad de jugar la línea adelantada maravillosamente y corregir lo que haya que corregir. Si es que hay algo que corregir, tiene una lectura, me parece que tiene un timing perfecto para defender. Me parece una barbaridad de jugador. Verlo jugar es maravilloso. Y tiene gol también, me parece que buscamos centrales también que puedan hacerlo de Araujo hoy y que marquen goles de verdad. Me parece que lo va a conseguir y yo creo que es un recurso de balón parado que se necesita tener también. Sí, a balón parado sin duda coincido con Gus. Ha marcado goles llegando desde atrás. Además hay un gol suyo de tacón también, de un gesto técnico que más propio de un jugador que no es defensa. Es titular indiscutible, evidentemente, en el Hamburgo. En el partido ante Unión Berlín creo que ganó 19 duelos en el partido, no perdió ni uno de los que disputó. Ojo, esto es un número, Gus, altísimo, ¿no? Ganar 19 duelos en un encuentro para un central o cualquier jugador de campo es una pasada, ¿no? Es una auténtica locura. Yo repito, si tienen una oportunidad de pegarse a ver un partido de este jugador, tienen que hacerlo simplemente para llevarme la contraria. Nada más. Vaya a verlo, nada más. Gus no se entera de nada. Nada más verlo. Yo creo que es una barbaridad. A ver, ¿Dónde juega, perdón? ¿Dónde juega? En el Hamburgo. Ah, vale. Sí, cedido por el Tottenham para esta temporada. Y bueno, el Tottenham, si no desciende, como dice Gus, pues lo querrá recuperar. No sé cuánto lo valoraría para una venta, pero es un central con un potencial altísimo. Todavía seguramente esté verde, no sé si para un nivel Barça, pero como pareja de Cubarsí, un central más de salida de balón y uno más de corte como puede ser Buskovich, una pareja impresionante por edad, pues tiene 18 años, 1,93 de estatura, es un espectáculo. Bueno, pues en Alemania seguimos, y esto del central se nos extiende hoy cuando queríamos hacer algo breve, ¿eh? El último nombre es Nico Schlotterbeck, que lo digo yo, lo pronuncio bien, que ya ha salido muchas veces, lo hemos comentado aquí mismamente, el bueno de Gerard Feiges, que no es Leverkusen, Gus, es Borussia Dortmund, porque el bueno de Gerard es fan del Dortmund y lo sigue mucho. Bueno, yo soy muy de Nico Schlotterbeck, lo digo, ¿eh? Llevo ya con este nombre en la cabeza hace un montón de tiempo, porque es que es un central también con muchísima contundencia. Quizás se pasa un poquito de revoluciones según qué contextos de partidos, sale a destiempo, pero bueno, mira, está hablando Flick. Paramos un poquito el tema central y escuchamos a Hansi Flick, porque está hablando después del partido contra el Newcastle, y aquí estamos en vivo y en directo, lo escuchamos. Next round is also very difficult. So se ve cansado, if it's Tottenham, also two fantastic teams. So it's Champions League and nothing is easy, and we have to go step by step, thinking always match to match, game to game. And this is also last season we did it, and we do it also today in this season. Que no quiere pensar mucho más allá del partido siguiente, en lo que hemos comentado de partido a partido, lo del Cholo Simeone y el Atlético de Madrid puede ser el rival. No sé cómo va de hecho el partido ahora mismo, porque está jugando contra el Tottenham. 1-0 pierde el Atlético de Madrid. Mira, y acaba de tener el 2-0, pero ojo, clarísimo el Tottenham. Es que la Champions, amigos, la Champions cuesta mucho, ¿eh? Es que cualquiera te puede complicar la vida y el Barça da fe de ello. Bueno, escuchamos a Flick y ahora comentamos todo esto. What we said in the halftime, how we want to play, they did it, and it's really as a coach,
or as coaching staff, it's always good when the players follow your idea, how we want to make the changes and what we have to do in the right position, and so it was good to see, and also with the confidence then we get in the second half this was good to see, and we have a young team, very young team, and for me it's great to see this, how they improve, how they every day, every game they try always to be better, and this is a good situation. Esto no lo olvidemos, ¿eh? Que el equipo del Barça es un equipo jovencísimo, lo decíamos hace poco, la media de edad más baja en un partido de eliminatoria presentó creo que ante el Newcastle, si no recuerdo mal, y hoy vuelve a jugar gente muy joven, Bernal de inicio, Xavi Espar juega la segunda parte también por el resultado que permitía hacerlo a Flick, pero es un equipo jovencísimo, tiene mucho mérito lo que está haciendo Flick, lo escuchamos. So they make it between themselves and I think it's okay. Ah, bueno, yo no sé lo que lo han preguntado. Ah, bueno, de Hansi. Realmente lo veo un poquito cansado, ¿eh? A Hansi Flick, no sé si por el desgaste del partido, por esa primera parte que ha sido complicada. Pero bueno, cerramos la parte del central porque al final se nos queda coleando el nombre de Nico Schlotterbeck y yo quiero que Gus me diga también la suya. Yo insisto, para mí es un central con 26 años, la misma edad que Bastoni, ya hecho. Quizás el tema de lesiones, que no lo he comentado antes con Bastoni. Bastoni, he contado, se ha perdido en 7 temporadas con el Inter de Milán. Se ha perdido 18 partidos por lesión, ninguna grave, ¿eh? Todas musculares y demás. Eso implica, por lesión, perderte por temporada 2 partidos. Me parece un dato esto para un central increíble. La fiabilidad física de Bastoni, aunque eso tampoco es un 2+2, porque recordemos el caso de Dembélé, ¿no? Que no se lesionaba nunca, llega al Barça y se rompe en cada jugada, ¿no? Bastoni está más hecho que Dembélé en aquel entonces. Y Schlotterbeck, con el tema del menisco último que tuvo de lesión complicada, no sé cómo estaría físicamente, pero Gus, este central, yo es que estoy muy enamorado de él. A mí me parece un central muy fiable, muy zurdo, ¿eh? Zurdo cerradísimo, pero claro, para compensar esa figura de Cubarsí, a mí Schlotterbeck me gusta. Y hay que decir también, antes de que tú me digas la tuya, con Hansi Flick tuvo mala suerte la selección alemana, ¿eh? En el Mundial de Qatar tuvo alguna que otra cagada, con perdón, y no sé si por ahí a lo mejor Flick lo descarta, porque es un central que se puede precipitar, que no tiene el timing adecuado en algunos momentos, pero cuando tiene el día es un central muy complicado de superar. Pero ¿a ti qué te parece Schlotterbeck? No, a mí es el que me encaja más. Sí. Lo que tú dices es un contexto importante. Siempre he seguido mucho la selección alemana desde pequeño, desde Klinsmann. Siempre me ha llamado muchísimo la atención, no sé por qué. Soy medio nazi quizás, no sé. Cuidado. Pero básicamente es un jugador que lo que te puede generar dudas es ese timing que tiene, pero yo creo que también es el equipo donde juega y está comprometido constantemente, y precisamente porque tiene ese juego constante de esa presión constante de jugar al límite constantemente, es que yo veo que precisamente está preparado para esos momentos, ¿no? Pero yo quiero dar algún dato, ¿no? Mira, Cubarsí tiene 41% de duelos ganados, por ejemplo, y él tiene 50% de duelos ganados. Por poner un ejemplo, para que se entienda y se contextualice un poco sus capacidades de ganar duelos defensivos. Y el resto es líder en la Premier, en la Bundesliga, de todos los que te puedas imaginar en pases hacia adelante, pases largos, casi 70% de efectividad en el pase largo. Es una barbaridad. La cantidad de pases largos que hace por partido es una locura. Lo que puedes conseguir de progresión y de conectar para superar líneas de presión es algo que es un recurso que el Barça necesita, porque los laterales no te lo dan porque no tenemos ese tipo de laterales. Los centrales tampoco te lo dan. Tienes una línea entera que no te ofrece esa posibilidad. Luego tenemos unos mediocentros, ninguno de ellos tampoco te ofrece. Pedri es el único que te puede ofrecer un pase largo. De resto, ni Bernal aún lo tiene, Frenkie no lo tiene, por lo tanto tampoco lo tienes ahí. Tenemos que tener un recurso extra que te lo daba. Y recordemos, la temporada pasada con Íñigo Martínez era un recurso constante. Bolas a Lamine a través de Íñigo Martínez, bolas a Rafinha a través de Íñigo Martínez más de una vez. Es un recurso que Flick extraña y mucho. Puede que tengas razón aquella temporada mala que tuvo con Flick, pero al principio también estuve viendo
artículos viejos y ya sonó para Flick en el pasado. En el Bayern, sí. Pero ha dejado de sonar, así que tampoco sabemos qué es lo que pasa. Pero bueno, hay uno más que quizás no da tiempo de hablarlo y lo podemos desarrollar en la operación central que vayamos a hacer cuando yo haya visto ya todo y tenga los datos, pero yo creo que esos son los... Hay varios, hay mercados de centrales con bastante potencial y puede salir hasta económico o gratis, inclusive los centrales del Barça para esta temporada, pero yo creo que es algo que tiene que Laporta darle a Flick sí o sí esta temporada. Bueno, pues con Schlotterbeck y su muy buen pie para romper líneas y que va un poquito al límite, cerramos esta parte del central, que es un aperitivo de lo que a lo mejor hacemos a corto plazo, esa operación central. Lo dejáis en comentarios si os apetece o no que lo hagamos, porque bueno, puede estar interesante. Un pequeño descanso que tenemos que beber agua. Sabemos que llevas al Barça en el corazón. Ahora llévalo al siguiente nivel. En BetBrothers tienes análisis, pronósticos y las mejores casas de apuestas con licencia en España. Vive el fútbol con BetBrothers. Juega siempre de forma responsable y solo si eres mayor de edad. I can't change this feeling, babe, like all the times you slipped away. But I won't go 'cause I'm in love. For better or worse, I'm holding Team Barça. Bueno, beber agua en sentido literal, porque me ahogo en tantos nombres de centrales y al final se nos va aquí el tiempo hablando de cosas que a lo mejor alguno dirá, bueno, no me cuentes la vida de que si los centrales para la próxima temporada, céntrate en el partido contra el Newcastle, que se ha ganado 7-2, que parece que hemos perdido. No se ha perdido y estamos hablando de ello, de lo bueno, de lo menos bueno. Y ahora centrándonos en lo bueno, yo, aunque si bien es cierto, la primera parte se ha visto muy poquito a Pedri, la segunda parte sí que se ha visto un poquito más al Canario, que es lo que creo que agradece también el Barça, ¿no? Descansar en Pedri, en los pies de Pedri. Cuando el partido pasa por su pie, sufrimos menos. Es una cosa que es de cajón, ¿no? Cuando el partido no pasa por los pies de Pedri, estamos que si la defensa, que si no llegamos, que si errores por aquí y por allá, pero en cuanto Pedri aparece, la cosa se calma y se gana 4-0 como se ha conseguido en la segunda parte y apenas hemos sufrido en defensa. Descansar en Pedri, es como el campo base, ¿no? Eso de buscar el campo base en Pedri, Tony, yo creo que es el mejor remedio para los males del Barça. Es que Pedri debe ser el sustento del equipo, ya ni tan siquiera solo cuando hay problemas, sino ya de base. De base el balón tiene que pasar por Pedri y a partir de ahí empieza a jugar este equipo. Sí, para mí es lo mejor que le puede pasar al Barça. Son dos cosas. Uno, que Pedri pueda aguantar 90 minutos tranquilamente sin estar ahogado. ¿Que lo ha hecho? Y la segunda, recuperar a un Rafinha que está mega atacante con un olfato goleador descomunal. Me parece que son las dos piezas fundamentales que en cuanto se han caído esta temporada es cuando el Barça más ha sufrido. A eso le tenemos que sumar a Lamine Yamal, obviamente, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con el hecho de que el balón tiene que pasar por Pedri siempre que se pueda. Sí, no, es que se nota una barbaridad cuando Pedri aparece y cuando no aparece, y ha ocurrido la segunda parte. También, a ver, pongámoslos todos sobre la mesa, porque siempre decimos que el rival tiene parte de culpa cuando no salen las cosas. En el partido de ida, pues bueno, el Newcastle lo hizo muy bien, en la presión estuvo súper efectivo, no nos dejó prácticamente maniobrar en ningún minuto del partido. Y hay que decir, no sé si lo compartirá Andreu, que defensivamente también ha sido un poquito verbena en el equipo inglés. La segunda parte, la primera, incluso el primer gol, el de Rafinha, esos resbalones que se dan en la frontal. Un equipo que se ven las costuras al final de un rival que sí está en Champions, pero que en Premier va como va y que se nota que el Barça, bueno, al final el 7-2 creo que es bastante claro de que es muy superior al Newcastle y que lo de la ida a lo mejor ha sido más fruto de que, bueno, el Barça pensaba más en el partido de vuelta, de que esto, con que no caigamos con un resultado abultado ya nos vale. Incluso creo que el 1-0 tampoco lo veían mal. Al final se empata el partido, pero que cuando se ha puesto el equipo a funcionar en la segunda parte, ha quedado claro qué tipo de rival tenía delante. También te digo, Juanma, que se agradece jugar contra un equipo que no venga aquí a cerrarse, ni a jugar con 5 defensas. Sí, ha sido un planteamiento valiente jugar con 4-3-3. Muy distinto, por ejemplo, a lo que nos pasó con otros equipos que cuesta un poco más porque se enrocan aquí y el partido ya es denso y es muy complicado penetrar. Y bueno, pues mira, a partir del 60 han puesto la defensa de 5, que eso te lo dice todo, ¿no?
bueno, igual también es un reflejo de lo que no nos encontraremos ante el Atlético de Madrid. Será un equipo que a doble partido en uno te aprieta muchísimo, seguramente en este caso será la vuelta en casa. En este sentido nos favorece el hecho de que, a diferencia de la Copa del Rey, se giran los partidos y la ida no es en Madrid, así que digamos que en la ida espero que el Barça haga los deberes, sea Tottenham o sea Atlético, como parece que va a ser, y que en la ida digamos, aprendamos a no dejarnos ir como nos pasó en el Metropolitano, aunque sea por lo menos a cosechar un 1-0, un 0-0, aunque sea en apuras en Barcelona, y luego en el Metropolitano pues no tener que ir a remontar, porque sí que sería francamente complicado intentar lo que hicimos en Barcelona, pues hacerlo en Madrid, ¿no? Para mí ese es el aprendizaje de la Copa del Rey que hay que aplicar ahora en Champions. Mira, hablando de Copa del Rey, aunque en este caso Copa de la Reina, está jugando el Barça femenino y creo que ha marcado hace un poquito Alexia. Voy a revisar cómo va el equipo, si alguno lo tiene a mano, que puede ser que también lo estoy viendo por ahí el bueno de Gus, creo que va 1-0, gol de Alexia, puede ser, eso es tiempo, minuto de resultado. Aquí lo decía Raúl Martín por el grupo de WhatsApp, que Alexia, poniéndole la corona, como que ha marcado, creo. El partido quedó empate en la ida y está jugando la vuelta contra el Badalona. No va a haber zona mixta en este programa porque no da tiempo a poder organizarlo todo con Alba y con Raúl porque están viendo el partido, pero haremos un zona mixta posiblemente la semana próxima. Aquí tiene Tony ya como hombre de radio, ya me ha buscado el resultado. ¿Cómo va la cosa, Tony? No, estoy vale. con el Atlético de Madrid, que se ha ido a la media parte. No lo he encontrado. Se ha ido a la media parte con 1-0 perdiendo el Atlético de Madrid. Esperemos que marque 2 más el Tottenham y se vayan a la calle. Vale. 1-0 Alexia, sí. Vale, aquí decían que estaba sufriendo un poquito el Barça. Bueno, no sé, habrá que revisar el partido. Lo está viendo Raúl y Alba, insisto, y haremos un... De hecho, estábamos pensando hacer un zona mixta pronto con algún protagonista del Sevilla para hablar de este fichaje, Julia Torres, que ha incorporado el Barça femenino para el puesto de central y que nos hable un poquito de esta jugadora jovencísima que llega para reforzar al equipo. Bueno, lo que podemos hacer ahora es, creo yo, después de una horita más o menos de programa, meternos con los puntos, ¿no? Los puntos de este partido, que no sé si hay complicaciones para darlos, después de un 7-2, después de dobletes de 2 jugadores. ¿Habrá dudas? ¿No habrá dudas? Y ahora digo cómo quedaron los puntos, que no hubo programa, pero hubo puntos, del Barça-Sevilla. Y hay, bueno, no hay sorpresa, pero ahora lo contamos. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarsa.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, los puntos TDP que están emocionantes. Bueno, emocionantes en la parte alta quizás no, porque Lamine está muy destacado con 76 puntos en la primera posición, pero por debajo pues hay ahí pelea, para ver quién se queda tercero, quién se queda cuarto, quién se queda quinto. Le pregunto a Tony, a ver Tony, ¿cómo crees que quedaron los puntos del Barça-Sevilla? ¿Tienes alguna idea de quién pudo ganar los 5? El Barça-Sevilla, Sí. yo creo que Rafinha por los 3 goles, Cancelo por las 2 asistencias, creo recordar, o el penalti, o los 2 penaltis, y Olmo, ¿es posible? Pues lo has clavado. Que fueran los 3. Lo has clavado, ¿Sí? lo has clavado, sí. Rafinha los 5, pero ojo, Rafinha sumó 63 y Cancelo sumó 62. Por un puntito le ha ganado Rafinha los 5 puntos al bueno de Cancelo, que se mereció entrar en puntos, se lleva los 3, y Olmo se lleva el puntito, pero una diferencia brutal entre Rafinha, Cancelo y Olmo. Si tenía 62 Cancelo, Olmo sumó 9. O sea que hubo una disputa entre Cancelo y Rafinha clara. Bueno, para este partido, empiezo por Gus, que está un poquito ahí callado. Gus, para ti los 5 puntos de este Barça 7, Newcastle 2, ¿para quién serían? Hombre, Rafinha. ¿Sí? Rafinha participó en los 6 primeros goles, incluyendo el penalti provocado, luego 2 preasistencias, 2 asistencias y un gol. No, es que ya está. Claro, es que visto así, numéricamente hablando, no hay mucha duda. Estoy viendo por aquí en Patreon, la gente aquí embadando. Y sí, hay mayoría, yo diría que mayoría aplastante de Rafinha, que se va a llevar los 5 puntos casi con toda seguridad. Andreu, ¿tú coincides también con lo de Rafinha o sorprenderías con otro nombre? No hay debate con Rafinha. Para mí hay más debate igual con los 3 puntos, pero con Rafinha hay sentencia a los 5 puntos segurísimo. Bueno, pues yo creo que tampoco lo tiene Tony la duda, yo tampoco la tengo, soy muy de Rafinha, la gente lo sabe. Bueno, pues 5 puntos para Rafinha, que estoy viendo aquí la clasificación, con cuánto se pondría Rafinha, que tiene
tenía 39, con los 5 que son seguros para él, se va a poner con 44 en tercer lugar, ¿eh? Ya se pone la cosa como la pasada temporada. Lamine, Pedri y Rafinha, los 3 de arriba. Ya Rafinha hace sorpaso, supera a Fermín. Bueno, a lo mejor Fermín suma los 3 puntos. ¿Quién sabe? Tony, ¿para ti serían Fermín los 3 puntos? ¿Sí? Pues yo iba por ahí. Para mí mis 3 puntos estaban entre Fermín y Bernal. Por lo tanto, decide con quien quieras y el otro le das el punto. Vale. Bueno, Gus, ¿tú también compras lo de Fermín con los 3 puntos o no? Completamente. ¿Sí? Fermín los 3 puntos. Vale. ¿Y tú, Andreu? Compro Fermín y te diré una cosa. En verano había un poco más el debate de quién debe ser el jugador titular, si Olmo o Fermín. Yo a día de hoy empiezo ya a pensar que no hay mucho debate y por lo menos bajo mi punto de vista. No sé cómo lo veis vosotros, pero 3 puntos para Fermín y en el 11 titular. Mira, yo lo que puedo decir... buen melón, ¿eh? Un melón tremendo porque me ha abierto varias cosas que yo también quiero comentar. Recordar la de siempre, que es paisano mío, que es de Huelva como servidor, aunque él es del Campillo. Hablando del Campillo, digo, otra cosa que se ha abierto en el horizonte, ¿no? Hacer un programa en el Campillo. Es una cosa que yo llevo también con la pedrada, como hicimos el de... voy en septiembre, toda una semana en septiembre, Gus, ya no te lo digo más. Voy toda una semana en septiembre. Te voy a mutear, Gus, ya te he muteado. Porque yo sé que está metiendo presión, Gus, para estar ahí. Hay que organizarlo. Yo ya aviso que esto hay que organizarlo con tiempo. Me gustaría que también fuera el tribunero del señor Dani Mateo, que hoy no ha podido estar aquí porque está arriba de curro este miércoles. No descansa prácticamente ni para la siesta 3 minutos. Literalmente me lo ha dicho así. Lo de Fermín en el Campillo hay que hacerlo. Hablamos aquí en el podcast en su momento con el alcalde del pueblo. Hablamos con sus técnicos en el recreativo. Pues lo que hicimos con Pedri en Tegueste, que hay un reportaje por ahí que todavía no he publicado para la gente del Club TDP, con su presidente, el primer presidente que tuvo en el Club Deportivo Tegueste, después en La Laguna, con su entrenador en cadete, con el presidente del Club Juventud Laguna. Todo esto está ahí montado y queda editarlo, que es siempre lo más farragoso, y ponerlo para la gente de Club TV para hacer el reportaje ya completo junto con el programa de La Peña de Pedri González en Tegueste que hicimos con Dani Mateo. La idea es hacer eso con Fermín en el Campillo. No coincidirá que esté Fermín seguramente, pero sus abuelos pueden estar por ahí, gente que lo conoce. Organizar algo bonito, porque además yo tengo casa en Huelva. Y pues bueno, ahí pone Gus, el 4 a 6 de septiembre estoy en Huelva. Gus, pues del 4 a 6 de septiembre yo estoy seguramente en Barcelona, en las Pod Talks. Está este evento de podcasting, que somos patrocinadores de las Pod Talks este año, y no está feo que siendo patrocinador del podcast de las Pod Talks no vayamos allí, ¿no? Así que no te voy a poder ver en Huelva, Gus, te desmuteo por si quieres echarme la bronca. Ahora es el momento, pero no coincidiremos esos días, me da a mí la impresión. Me da igual, tú me avisas y yo voy. Me queda a 4 horas Huelva, es decir, no. Bueno, haremos lo del Campillo. Para que no sepa, en la final de Sevilla, estaba yo en Sevilla, iba a pasar buscando a Juanma para irnos a la final de Sevilla y tuve un lío interno. Sí, tuvo un lío interno, sí. Y no pudimos ir a la final de Sevilla del Barça y me arrepiento el día de hoy todavía. No pudiste ir tú. Es verdad. Yo estuve allí pasándolo de pipa con la gente de Club TV, con Sergi, viendo el partido. Bueno, en fin, lo del Campillo será Fermín, los 3 puntos para él, creo que merecidos en este partido, aunque no los voy a dar yo, lo da la gente de Club TVP. Y estoy viendo por aquí ahora mismo en Patreon, Luis Romero los 3 para Fermín, Jacinto 3 para Fermín, Jaime 3 para... No, perdón, 1 para Fermín. Los 5 se los da Fermín, el amigo Sergio Andrés. Y bueno, yo creo que Fermín puede ser que se ponga con 3 puntos en este partido. Si los logra, volvería a ponerse por delante de Rafinha, porque se pondría con 45, Rafinha con 44. Ojito a esa pelea entre Fermín y Rafinha para el tercer puesto, porque el de Lamine y Pedri, Lamine y Pedri es el orden ahora mismo, está bastante complicado que lo desbanque cualquiera de los que esté por debajo. El puntito suelto nos queda por ahí, Tony. Si los 5 son para Rafinha, los 3 para Fermín, ¿para quién el puntito? Sí, yo lo comentaba a Bernal. Para mí el puntito es para Bernal, pero bueno, se puede discutir, porque hay diferentes opciones. Lamine ha hecho un muy buen partido. Lewandowski se lleva 2 goles, pero para mí ha estado muy fallón en la primera parte, por lo tanto eso ya lo penaliza bastante como para llevarse el punto. En cambio, Bernal me parece que ha hecho un partido muy correcto durante todo el partido. Se lleva su golito y demuestra una vez más que de cara a puerta no es un centrocampista al uso. Yo antes de que Andreu y Gus digan lo suyo, yo para mí el punto se lo doy a Lamine. Yo creo que en la primera parte, sin estar bien el equipo, si alguien destaca por encima del resto de los 22 jugadores,
es Lamine. A nivel individual, tiene el giro para el primer gol de Rafinha espectacular, hace jugadas por banda que solamente la puede hacer alguien como Lamine, al final marca el penalti que también hay que lanzarlo en el último minuto de la primera parte. No sé, yo el punto a Lamine se lo daría en esta ocasión, que siempre soy de defender el punto para defensas, para otros jugadores que no suman habitualmente. Pero es que Lamine, no sé si Gus me lo compra esto o no, creo que ha sido un partido, no a lo mejor de poner en su top 10 de mejores partidos de Lamine, pero en el escenario que era de vuelta de octavos de la Champions, Lamine se ha puesto al equipo en la espalda por momentos, claramente. Es que su primera parte me cabrió tanto que no le... Por el fallo, el fallo del taconazo que es el gol del Newcastle, por eso estaba completamente desubicado, pero a ver... Sí, la segunda parte es revolucionaria y se adapta al ritmo de juego que tenía que tener, se centra, hace lo que tenía que hacer, luego hace una barbaridad, hace el centro que tenía que hacer después, en fin, es Lamine en la segunda parte, centrado, no estaba centrado. Yo te hablaba de la primera, ¿eh? O sea, es que la primera creo que Lamine está muy bien. Lo que pasa es que el partido es un ida y vuelta, un corre-calle, son errores defensivos que te condicionan para lo que es el partido, pero Lamine está muy bien en la primera parte, ¿o no? Es que yo tengo la impresión que a veces Lamine está desconectado del resto. Lamine quiere ser demasiado él y está desconectado del resto. Quiere brillar demasiado él y no hacer brillar el equipo con él. No sé si me voy a entender. Y se nota. Y no termina de cuajar todo el equipo en unísono. Luego, él quiere brillar él junto con el equipo y todo cambia. Hay una diferencia de un Lamine y otro. Y es diferente. Se nota distinto. Vale. Pero bueno, yo se lo puedo dar, aunque yo creo que de verdad ya Martín hizo un buen partido, pero no, Lamine evidentemente es superior en determinar cómo se termina siendo el partido para el Barça. No tengo ni puta idea. Bueno, eso lo dice Gaby, ¿eh? Eso no lo digo yo, eso lo dice Gaby. Tony. No, pues yo he de decir, perdón, ¿eh? Yo he de decir que estoy de acuerdo con lo que comenta Gus y es un poco, creo que es pecado de juventud. Y creo que eso también tiene arreglo con el paso del tiempo y que es pecado de juventud el hecho de intentar, que también le pasa un poquito a Fermín. Y yo lo he hablado muchas veces esto contigo, Juanma, lo hemos hablado aquí. Por lo menos yo lo he criticado. El hecho de que en muchas ocasiones a Fermín también le pasa, que piensa más en él que en el equipo. Y justo lo que comentaba Gus es esto. Entonces yo creo que si consiguen equilibrar esto de encontrar... Son jugadores que juegan para divertirse y sobre todo Lamine Yamal juega para divertirse. ¿Vale? Pero eso te puede hacer perder el rigor de que al final tú estás en un equipo, no estás jugando un partido de tenis. Estás jugando en un equipo y que tú te equivoques o que tú tomes una serie de decisiones no te afecta solo a ti, afecta a todo el equipo, a los 11 que tienes y al entrenador que está fuera tirándose de los pelos. Entonces, entiendo lo que quiere decir Gus y realmente en parte estoy de acuerdo con él, pero creo que es pecado de juventud, en este caso. Se le puede achacar a eso. Yo es que tener un jugador como Lamine es de verdad es oro. Por supuesto. Es oro porque te condiciona escenarios, al rival lo vuelve loco y esto, para bien y para mal, porque al final en ese equipo bipolar que decía Andreu al principio, tener un jugador así también es jugar con la moneda cara o cruz, pero la cara te va a salir muchas veces. Que sí, que en la cruz a lo mejor te puede condicionar ese taconazo que hace, ¿no? Y que recupera el Newcastle, que a lo mejor no tiene que hacer el taconazo ese en esa zona del campo, ¿no? Te cae un gol, pero después te va a solucionar el partido posiblemente con una acción individual, con un giro, con un pase con el exterior. Es que son tantos recursos los que tiene Lamine, con la edad que tiene, yo es que alucino, y la personalidad, y como decía antes Flick, que lo escuchábamos en rueda de prensa, cómo él va viendo cómo van mejorando los jugadores. No es un equipo muy joven, pero con tantísimos minutos ya acumulados, están ganando una experiencia a una velocidad y con un entrenador que es el indicado para hacer mejor a los jugadores jóvenes. Lo dijimos desde el principio, desde que llegó Hansi Flick. Una de las cosas que en ese retrato de Hansi Flick publicado en Club TVP nos decían los periodistas alemanes es que sobre todo lo destacaban por ser un tipo que con la gente joven es un punto a favor, porque lo sabe trabajar a nivel de comunicación, a nivel de diálogo, de llegar al jugador, de transmitir, con la gente joven sobre todo, que esto en otros casos, por ejemplo, el del Luis Van Gaal, ¿no? Que en su momento, y no quiero comparar a Van Gaal con Flick,
pero Van Gaal siempre destacó por ser un gran formador de jugadores jóvenes. Con las estrellas era con los que no se llevaba bien Luis Van Gaal, pero con los jugadores jóvenes, bueno, hizo debutar a un montón, les daba la confianza, y Flick hace eso, dar confianza a la gente joven, y la gente joven, eso al final, la gente de la Masía que siente este escudo, que siente este equipo, lo transmite en el campo yendo a todas. Es que lo de Fermín, Cubarsí, Lamine, Bernal, es que parece que llevan toda la vida jugando, es que lo llevan haciendo toda la vida jugando, en el juvenil, en el infantil, en el cadete, pero es el mismo equipo, el mismo escudo, y eso se nota. Andreu, el punto, ¿tú a quién se lo das? ¿Te sumas a mi barco de Lamine o otro? Coincido con Lamine, pero mi punto va a ser para un hombre que suele sumar pocos puntos, y es Gerard Maldini Martín, el obrero del fútbol. Un hombre que no suele sumar muchos puntos, suele pasar desapercibido, y creo que ha hecho un partido muy completo, aunque como decías, el Barça hoy no ha estado tampoco muy exigido en defensa, pero me ha gustado mucho la salida de balón. Bueno, pues Gerard Me Martín, encanta lo del obrero del fútbol, por favor. el triunfo de la clase obrera, el señor Gerard Maldini Martín, que la verdad que se ha ganado el respeto de la gente, y es de verdad, yo iba a comparar, no lo voy a hacer porque da feo compararlo con ese nombre que iba a decir. La gente que piense con quién lo quiera comparar para poner un ejemplo parecido a cómo ha emergido él en el Barça sin esperarlo nadie, pero no lo voy a decir el nombre. Lo que sí puedo hacer ahora es dar paso ya directamente a lo siguiente. Si Andreu y Gus se quieren quedar, siempre lo pregunto, en el retrovisor, lo pueden hacer, porque ahora es momento de retrovisor. Después de retrovisor hablaremos un poquito del tema electoral, por encima qué nos parece la elección de Joan Laporta y cómo vemos el futuro a medio y largo plazo. Pero ahora viene el retrovisor. ¿Os quedáis o os vais a tomar un agua? ¿Qué hacéis, Andreu, Gus? ¿Os quedáis? Yo me quedo en retrovisor, pero en parte electoral prefiero no mojarme. No se va a mojar Andreu. Madre mía, Andreu, pero una opinión tendrás que dejar en el podcast, ¿no? Bueno, un poquito sí va. Venga, vale. Gus, ¿te quedas? No, ya va a estar 5 minutos o 10. Mira, yo me tengo que ir. Fue un placer estar con ustedes, Andreu. Perfecto. Siempre es un placer verte, que casi nunca te veo. Pasarla bien. Chao, Gus. Cuidarse. Adiós. Bueno, Gus que se va, pues tiramos el retrovisor. El retrovisor de Tony Martínez. Pues sí, porque ahora con jugadores que están tocados, algunos lesionados, veremos si juega Szczesny en el partido contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou el domingo antes de parón de selecciones, no lo olvidemos, llegan ahora días de descanso. Lo del Rayo aparece en un momento quizás bueno, ¿no, Tony? Por venir de la inercia esta de 12 goles en 2 partidos, es en casa, antes de un parón. Creo que Flick en el partido contra el Newcastle se veía que hacía un corrillo, lo he visto en televisión, con los jugadores, les decía algo muy rápido y todos celebraban, y creo que es que les ha dicho que mañana descansan, mañana día libre posiblemente, pero al domingo van a llegar a tope. Intuimos, no te voy a preguntar por el pronóstico ya, pero intuimos un partido plácido o no. Sí, yo calculo que sí, que va a ser un partido, digamos, de no demasiadas dificultades. También contamos con que el Rayo viene de jugará mañana jueves, cuando estamos grabando cierto. hoy, contra el Sansusport, que ganó 1-3 fuera de casa, y en este caso juega en Vallecas con un resultado muy a favor, pero tiene que jugar. Tiene varias bajas también, o sea que bueno, que yo creo que va a ser un partido más bien tirando a plácido para el Barça. Bueno, pues vamos con el dibujo. ¿Cómo juega el Rayo, Tony? Juega con un 4-3-3 súper mega clásico, con 2 pivotes y un interior por delante de ellos, con 2 extremos bien abiertos para intentar buscar la espalda de los defensas del Barça, un delantero muy móvil. Realmente si juega con Jorge de Frutos, que creo que es el delantero que mejor en forma está, casi diría del fútbol nacional, es un jugador que está en un momento para ir a la selección, y luego en el medio del campo tiene 5 jugadores tiene 5 o 6 jugadores, que mantienen el nivel bastante bien, o sea que el Rayo tampoco es un equipo, no es un equipo de los más débiles de primera división, así lo llevan demostrando durante los últimos años, y el propio Íñigo Pérez para mí es un entrenador que sabe sacar jugo a sus equipos, la verdad. Estaban mirando por aquí a nivel de resultados últimamente entre Barça y Rayo en el Camp Nou. La última victoria fue cuando Xavi estaba en el banquillo, recordemos aquel Barça 0, Rayo 1, pero es que anteriormente, la anterior victoria data del año 2000, y para más atrás es que no hay más victorias. La del 2000 y 2022, el resto son derrotas y un empate a 0 también con Xavi en 2022. A priori se intuye victoria, pero bueno, estamos con el análisis y nos tenemos que meter con puntos fuertes y débiles de este Rayo, Tony.
Los puntos fuertes es que el Rayo juega a la contra y eso siempre al Barça le complica muy mucho la vida, y que los tres atacantes, no sé si llegará Ilya Sakomak, pero tanto Álvaro García como Jorge de Frutos son dos jugadores con una velocidad descomunal que le pueden poner en problemas a los Cancelo, o no sabremos a quién jugará, si jugará Xavi Espart o quién jugará. Respecto a los puntos débiles, me parece que su mejor central, que es Mendy, no está sancionado, no va a poder jugar, y después Luis Felipe, que es un jugador que realmente no está dando el nivel, venía de unas buenas temporadas, pero no está dando el nivel en el Rayo y está con muchas lesiones. Me parece que no puede hacer frente a la delantera del Barça este Rayo. Está jugando con Pacha Espino por un lado, que es un jugador que, bueno, realmente defensivamente es muy bueno, pero técnicamente es flojísimo. Ratiu, que sí que es un buen defensa, por ahí sí que puede sostener la defensa, y Lejeune igual, pero me parece que por la defensa es donde tiene los puntos débiles este Rayo. ¿Y quién es? La estrella. Jorge de Frutos, que probablemente con el nivel que está manejando Ferran Torres le pueda quitar el sitio en la selección. Ojo con esto. Ojo con eso. ¿Tanto? ¿Sí? Sí, por supuesto. Desde luego, yo si fuera seleccionador ahora mismo, para mí me llevo a Oyarzábal y me llevo a Jorge de Frutos, porque me parece realmente un jugador que tiene mucho que decir en el fútbol español. Ojo, tendrá que ponerse las pilas por tanto Ferran, ¿no? Porque últimamente había, creo que lo dije con Sergi en el último directo que hicimos el pasado lunes o el martes fue, ¿no? O ayer, ya no me acuerdo cuándo fue el programa que hicimos Sergi y yo hablando un poco de todo, tema electoral y demás, y aparecía lo del tema de Ferran y los goles con Lewandowski sumados en 2026. Había marcado 9 goles entre los dos. Ahora son 11, porque ha marcado estos dos Lewandowski, pero Ferran lleva una racha bastante complicada. Bueno, estamos con el Rayo, nos queda solamente una cosita que aquí se va a mojar también Andreu, ¿cómo es? El pronóstico de Kick-Tip. A ver, Andreu, ¿tú qué ves el domingo ante el Rayo? Pues honestamente creo que es un equipo rocoso, lo he seguido un poquito, pero veo también la baja de Mendy, creo que les va a afectar. La defensa es seguramente un punto débil. Vieron una temporada muy extraña el Rayo, porque en la parte, digamos, extradeportiva les está condicionando mucho, y creo que es un partido en el que el Barça tiene que ganar, aunque me preocupa un poquito el esquema defensivo. Hoy evidentemente no ha habido desgaste físico, pero ojo con las contras, porque el Rayo es un equipo que juega muy bien a la contra. Ratiu es un lateral derecho que sube muchísimo, acaba jugada, así que hay que ir con cuidado con las transiciones, pero veo perfectamente pues una victoria por como mínimo 2 goles de ventaja. Como mínimo. Ojito con Ratiu, que decían, por ahí leía en algún sitio, que el Barça a lo mejor le echaba el ojo a Ratiu para ser lateral derecho. Lateral es interesante, el Ratiu, no sé si a lo mejor el corte que buscamos en ese perfil diestro, con esto de tener un lateral un poquito más defensivo para la figura de Lamine. Pero bueno, Ratiu, no sé si te gusta a ti, Tony, para la lateral derecha. A mí me gusta muchísimo, me parece un jugador, pero tanto ofensivamente como defensivamente muy interesante. Es un jugador que además no es el típico lateral pequeñito, sino que es un defensa que tiene planta, tiene espalda, tiene pie. Me parece que está muy por encima de la mayoría de jugadores del Rayo, realmente. O sea que para mí sería un fichaje. Además ya hace años que viene sonando Ratiu para el Barça y realmente en algún momento igual se puede hacer realidad. ¿Y tu pronóstico? Mi pronóstico es un 4-0. La verdad que últimamente lo estamos clavando, porque yo creo que contra el Sevilla también se puso algo alto. No pusimos un 5-2 nadie. Para este partido un 7-2 contra Newcastle tampoco creo que lo pondría nadie. Sería curioso ver cuánta gente ha puesto una goleada como esta en el Kick-Tip. Yo creo que nadie habrá puesto. Yo puse un 4-1 en el Kick-Tip ante el Newcastle y ha sido un 7-2. Pero bueno, 4-0 dice Tony para ese partido. Y antes de meternos con el tema electoral, brevemente, que no habrá mucho porque al final es a directo con Sergi Carmona en Club TVP, en el que estamos ahí 2 horas hablando, creo que dejamos bastante clara nuestra visión de lo que ha sido todo el proceso electoral, el ruido mediático, la victoria de Laporta, las luces, las sombras, todo, como nos gusta hacerlo aquí en Team Barça, sin prisas. Está todo ahí, pero bueno, ahora demos nuestra opinión del tema de Champions League, porque estamos ya con esos cuartos de final, que es una realidad. Ahí estará el Barça entre los 8 mejores de Europa. Será ante, bueno, de momento parece que la cosa sigue 1-0, ¿no, Tony? ¿No se mueve el marcador entre Atlético de Madrid y Tottenham o...? Va 2-1, 2-1 gana el Tottenham. Bueno. Me he despistado un momentito con el retrovisor y han marcado 2 goles, fíjate tú, aquí. Bueno. 2-1, minuto 52. Pero claro, la ventaja era un 5-2 de la ida, en principio... 4-6 van. Claro, en principio, bueno, 2 goles más, empataría la eliminatoria. Bueno, 2 golitos,
Bueno, a ver si cuando terminemos el programa nos encontramos con que es el Tottenham. El que sea será rival del Barça. Y por el otro lado, estamos viendo a un PSG que le mete una paliza tremenda en los 2 partidos al Chelsea, que posiblemente puede ser el rival, todo parece indicar, del Madrid o del Bayern en semifinales. Yo ya me voy muy lejos, ¿eh? Porque lo del Madrid, claro, eliminando al City, que a lo mejor alguno no pensaba que esto pudiera ocurrir como estaba el Madrid jugando. Imaginemos unas hipotéticas semifinales, ¿eh? Yo ya me pongo en imaginar que esto es gratis. PSG, Bayern de Múnich. No voy a decir Real Madrid, ¿vale? PSG, Bayern de Múnich, por ese lado, ojalá que se dé así. Y por el otro, un Barça, Arsenal. Tony, es que ya se te ve la cara de susto, ¿eh? Solamente por los nombres que he dicho. También te voy a decir, he visto jugar muy poquito al Arsenal. Por lo tanto, es más por lo que vi el año pasado del Arsenal que por lo que he podido ver este año. Entonces, no tengo opción de hacer un juicio de valor real de cómo está el Arsenal a día de hoy, si es un equipo como creo y como considero y así de peligroso como era el año pasado o no. A partir de ahí vosotros me ayudaréis con eso. O sea, casi que os dejo opinar y voy a recoger vuestro guante y estas semanas me pondré a ver un poquito del Arsenal. Y por el otro lado, en Madrid, perdón, es que no quiero meter a Madrid porque es que sería el colmo ya que le ganara al Bayern, lo digo sinceramente, ¿eh? Tal como está el Bayern hoy día, este Bayern de Company que es un apisonador, aunque viene de un partido ante el Leverkusen, que ahí estuve yo presencialmente, que no me lo han contado, que lo vi en el campo, donde sufre mucho, donde es cierto que tiene problemas, le expulsan a 2 jugadores, pero es un Bayern que en las grandes citas, si tiene a todo el mundo que tiene que tener, porque a lo mejor la UEFA se inventa una sanción a Olise y Kimmich por aquello de forzar la amarilla contra el Atalanta, que sería el colmo, que les quitara a Olise y a Kimmich para el partido de ida contra el Real Madrid, pero a doble partido, con la vuelta en Múnich, yo es que sería muy sorprendente que el Madrid eliminara al Bayern, pero ya con este Madrid ya cualquiera sabe. Bayern y PSG, es que de ahí sale un equipo muy, muy, muy fuerte. Pero claro, si el Barça, es que ahora mismo me dicen, ¿firmas una final contra PSG o Bayern? Por favor, con los ojos cerradísimos, ¿no? Andreu, el Arsenal, tú dices dice Tony que no se quiere mojar con el Arsenal porque lo ha visto poco. Yo lo he visto contra el Leverkusen los 2 partidos, se le puede meter mano. ¿Tú cómo ves esa hipotética semifinal? Tenemos que eliminar en cuartos al que nos toque, pero ¿cómo verías tú esas 2 semifinales de Champions? Es que el cartel es inmejorable, ¿eh? Yo he visto todavía menos de Arsenal ni Bayern, yo solo consumo la Liga, producto nacional, por decirlo así que poco puedo aportar, pero sí que veo que el Arsenal, por su trayectoria en los últimos años, siempre ha sido un equipo que en las grandes citas suele pinchar. En el último momento siempre se queda segundo en la Premier, ¿verdad? Y es verdad que el año pasado igual nadie esperaba lo que pasó contra el Madrid en Champions, igual también hubo un punto de suerte con esas faltas de Declan Rice, que ahora han salido vídeos tirando faltas en el calentamiento y no le entra ninguna, así que yo creo que igual hubo un pelín ahí de fortuna del Arsenal que al final del tiempo pues nos dio la razón, ¿no? Entonces, a ver, el cuadro invita al optimismo, es normal, pero primero de todo está el Atlético de Madrid, que me parece un equipo rocoso, y ahora diré una cosa, nos va a parecer igual más complicada la doble partido contra el Atlético de Madrid que contra el Arsenal, pienso yo, no lo sé, a día de hoy me parece más esto que otra cosa, pero bueno, el tiempo lo dirá. Os dejo una última pregunta del tema Champions, aunque tendremos tiempo para hablar de esto. ¿Firmáis a día de hoy una final de Champions contra el Madrid, Tony? Sí, por supuesto. Vale. Pero además sin dudarlo. Es decir, es que prefiero al Madrid antes que al Bayern de Múnich o al Paris Saint-Germain. Realmente así lo siento, ¿eh? Me parece que al Madrid se le... Te hago la pregunta porque si se da esa circunstancia, habrá implicado que ha eliminado por el camino a lo que ha eliminado, y tratándose del Madrid, eliminando estos equipos y llegando a una final que no ha perdido ninguna, creo que nunca, Tony... seguro que lo firmas. El primero que veo casi imposible que el Madrid llegue ahí, pero no por nada, sino porque ahora va a empezar a recuperar a Mbappé, va a recuperar a Bellingham, y si nos metemos en la actitud de esos jugadores a nivel defensivo, me parece que ahí va a empezar a sufrir porque los Pitards no van a jugar, los Valverdes van a tener que hacer otras cosas que no las que están haciendo ahora con esa libertad de movimientos que tienen, todo eso se le desmonta al Madrid, a Arbeloa, se le desmonta por completo el equipo, tal y como quiere jugar él. Como decía Guardiola, de mear con la suya, bueno, pues Arbeloa ahora mismo está meando con la suya hasta que llegue Bellingham y llegue Mbappé, que va a mear con la que quieran ellos, tal cual, porque no va a poder hacer otra cosa. Entonces veo muy complicado que el Madrid llegue ahí. Pero dicho esto, yo en una hipotética final creo que el Barça le puede meter mano al Madrid sin ningún problema, porque el único equipo que realmente le puede meter mano de verdad al Madrid es el Barça, porque tiene muchísimo más pie
que el Madrid. Y el Madrid, cuando es peligroso, es cuando los otros equipos fallan en esos pases, en esos controles. Ahí es donde el Madrid es realmente peligroso y el Barça pierde muy poquitos balones en esas transiciones. Entonces yo creo que ahí le puede meter mano. En cambio lo veo sufriendo más contra Bayern de Múnich o contra PSG. Bueno, contra Madrid 3 finales jugadas con Flick, 3 finales ganadas. Andreu, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Esta pregunta se le hicieron en campaña a Víctor Font y a Laporta. Laporta contestó que sí, quería el Madrid a la final, y Víctor Font contestó que no. Igual es un buen reflejo de lo que ha acabado pasando, ¿no? Sí. Puede ser. Yo te diré que sí, que yo sí que quiero el Madrid a la final, porque al final hay que ser optimistas, hay que pensar en grande, y las finales se ganan, no se juegan, se ganan, como se suele decir, y el Barça de Flick, como tú decías, hay que tirar de hemeroteca, le ha competido siempre muy bien al Madrid en las finales, aunque en Copa costó un poquito más, hubo que llegar a la prórroga, pero la imagen siempre fue muy buena. El Barça le tiene la media tomada al Madrid a partido único, en Liga también, y este Madrid me parece un pelín frágil a largo plazo, ¿no? Ya nos cargamos a Xabi Alonso y Arbeloa me genera todavía muchas más dudas, así que yo, honestamente, creo que el vestuario es un polvorín, mucha gente piensa igual, así que creo que es un partido que se lo puede ganar perfectamente y es un partido que puede irse la cosa y ganar, no sé, por locura, 3-0 perfectamente en la final si el Barça tiene su día. Es un partido de este estilo. Bueno, pues lo veremos y la verdad que estaba viendo el calendario y cuidado con la broma, ¿eh? Cuidado con la broma porque después del parón de selecciones, nada más acabar el parón y ese Barça-Rayo que ya hemos comentado, habrá un Atleti-Barça en el Metropolitano de Liga y después el partido de Champions, la ida de los cuartos de final que puede ser contra el Atlético de Madrid. O sea, nos podemos encontrar con 3 Barça-Atlético en apenas, pues eso, semana y media. ¡Qué pereza! Da pereza. Me recuerda esto a la lluvia de clásicos que hubo aquella con Mourinho y Guardiola. Pero bueno, va a ser lo que defina la temporada del Barça de Hansi Flick. Así lo pienso ahora mismo, ¿eh? Los puntos de inflexión que siempre decimos los periodistas, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión será esos 3 partidos, si finalmente son contra el Atlético de Madrid en Champions. ¿Cómo saldrá el Barça a esos 3 partidos? Porque van a decidir casi la Liga y la Champions meterte en semifinales. Así que si los salva esos 3, veremos a un Barça que pueda aspirar a todos, pero vamos, con todas las de la ley. Dicho esto, y cerrando prácticamente el podcast, un poquito de opinión de elecciones. Empiezo por Andreu para que se lo quite de encima, porque decía, yo no quiero opinar. Bueno, Andreu, tranquilo, aquí no pasa nada, estás en casa, estás en familia. Las elecciones han acabado como creo que todo el mundo esperaba, que ganara Laporta aplastando con un 70-30, por mucho que en la campaña hubiera acusaciones de uno y de otro. Ya con Sergi en ese vídeo directo que está en Club TDP hablamos un poco de lo que se dio en campaña, las acusaciones de Víctor Font, los errores que asumió incluso Laporta en algún que otro debate o en alguna que otra entrevista que decía nos hemos equivocado, que yo a Laporta se lo he escuchado poco en los 5 años de mandato, asumir errores, asumir el pufo de Barça Studios, a asumir lo del New Era Visionary Group y esto de que era una empresa líder mundial, que no lo era. Todo esto en campaña se ha ido viendo, pero al final, como decía al principio, el socio ha votado lo que se ve, lo que entra por los ojos, que es el equipo ahora mismo que como un tiro a nivel deportivo, primer equipo de fútbol masculino, el estadio ahora mismo con 62.000 personas, la gente sonríe, la gente es feliz y esto, Andreu, yo creo que no había ningún tipo de dudas de que las elecciones acabarían como han acabado, ¿no? Al final, el que escuchó Team Barça Podcast cuando hablamos un poquito de la previa de las elecciones ya sabía lo que iba a pasar, porque lo dijimos perfectamente. Las firmas eran un poquito un espejismo, no era real. Digamos que el votante de Laporta no se movilizó porque era consciente de que iba a pasar lo que ha acabado pasando, que iba a haber una victoria que ha arrasado y que incluso, como decía Gus, con el voto telemático hubiera sido incluso más potente. Por eso no acabé de entender tampoco este movimiento. Yo no sé si era cuestión de miedo o qué, pero creo que hubiera sido una victoria todavía más fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que a Víctor Font se le ha hecho la campaña un pelín larga. Las últimas semanas, sobre todo la última, con debates de por medio, han sido para mí críticos. Los, digamos, antileportistas o gente que está un poquito desencantada de Laporta no le quería votar. Tampoco ha acabado votando a Víctor Font. Hay mucha gente que yo conozco que no coincide con Laporta, pero no ha votado a Font, ha preferido votar en blanco, por ejemplo, porque digamos que Font no ha generado este consenso o no ha convencido a la gente que tenía esta discrepancia con Laporta, ¿no? Ha habido algunos errores graves de Font, como por ejemplo decir pues, que Lamine es un empleado, igual atacar demasiado a Deco cuando es una persona que Laporta ha defendido pues a capa y a espada, ¿no? Igual en los debates igual ha sido demasiado agresivo y Laporta al final ha entrado al juego también un poquito de llegar al insulto y a la gente le parece fantástico que Laporta entre al 1 contra 1 pero luego con Font no tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, el socio del Barça ha votado por la continuidad, que es lo más lógico y lo que siempre se suele hacer. Fíjate con Bartomeu, veníamos de un triplete y la gente votó a Bartomeu. Digamos que no había sorpresas, ¿no?
a mí aquí, por ejemplo, me ha faltado un poquito más de autocrítica en la parte de Laporta. Creo que el hecho de que tú vengas de ganar 5 o de gobernar 5 años no te exime de no presentar programa electoral. Los únicos puntos que se han presentado con programas son el 50% creo que de descuento en entradas, que de momento ya veremos si se cumple o no, en la parte social, por decirlo así. Ha habido jugadas un poquito, pues evidentemente en clave electoralista, como pues que los abonos para la nueva parte del Camp Nou sean solo para socios, que la nueva grada de animación que fue en su día señalada ahora sea pues rápidamente reabierta. Bueno, digamos que Laporta ha sido estratega, ha sido inteligente, ha hecho exactamente lo que tenía que hacer, ha hecho muy pocos errores. Yo creo que de los poquitos que ha hecho han sido cuando ha estado en el debate expuesto y ha tenido que pues abrirse en canal y ahí en algún momento se le ha escapado alguna cosita, pero el socio del Barça no llega a este punto de análisis tan profundo, le da igual, quiere a Lamine Yamal, quiere a Flick y quiere que la pelota entre, y la pelota ahora no es que entre, es que la pelota ahora está pues en el punto álgido, por decirlo así. Laporta fue inteligente, puso las elecciones en marzo porque igual en junio el panorama es distinto, aunque bueno, ya lo veremos. Igual, yo creo que hubiera ganado igual, incluso en junio, con, por ejemplo, una final de Champions perdida, ponte en el peor escenario más derrotista, yo creo que igual hubiera ganado igualmente, porque no hay una alternativa real a día de hoy de Laporta. Y a día de hoy, para mí, el debate que se puede plantear es, ¿Laporta va a cambiar estatutos para poder presentarse otra vez o habrá un sucesor suyo? A mí es el debate que hay que hacer a día de hoy, porque creo que Víctor Font tiene la etapa quemada. Creo que un tercer intento sería estúpido, porque creo que la fuerza del laportismo cada vez se parece más a la sombra del nuñismo, una persona que digamos que continuará con sus más y con sus menos, reinando en el Barça porque no tiene nadie que le genera oposición, porque le acompaña prácticamente todo y porque es una persona muy inteligente, con un don de carisma, de comunicación muy potente. También ha hecho movimientos, por ejemplo, como ir a votar con los jugadores, que ahí ha pues, acabado de arrasar, por decirlo así. Digamos que son siempre algunos pequeños detalles en los que se marca la diferencia y en la que pues, nunca ha habido partido, siendo realistas. Sobre voto por correo, tendrán que cambiarse los estatutos para poder aplicarse ese voto por correo a futuro. Ahora no era posible hacerlo para estas elecciones. Y también sobre el voto y los votos en blanco. Lo decíamos en el directo con Sergi, casi 1000 votos en blanco, que no sé esto cómo se puede interpretar a nivel electoral. Hubo gente que no quería votar ni a uno ni a otro y votó en blanco, pero esos son 1000 votos de los 40 y pico, 42.000 creo que votaron en las elecciones, o 49.000, 1000 en blanco. Tony, de lo que ha dicho, yo suscribo mucho de lo que ha dicho Andreu. ¿Tú qué opinión tienes sobre ya la resaca electoral, de cómo ha salido todo? Sí, yo a mí el tema electoral y político, que en muchas ocasiones al final las elecciones a nivel de equipo de cualquier club, pero en este caso del Barça, que es de los pocos que tiene elecciones, por suerte, se forman un poquito de política. No me han gustado mucho los debates que han tenido, esos tete-a-tete entre Víctor y Laporta, no me han gustado demasiado, no me parece ni tan siquiera sano en muchas ocasiones, pero bueno, es un mal necesario para poder escuchar y ver las opiniones del resto. Me parece que sale Laporta, que es la persona que tiene que salir, es la única persona que es capaz de defender al Barça y que sabemos que lo va a hacer, y creo que el socio valora un tipo que se antepone el club por encima de todo para defenderlo delante del madridismo y de la prensa madridista y de Madrid en general, y me parece que por ahí gana la mayoría de votos Laporta, porque sabemos que va a defender y no vemos a Víctor Font con la capacidad de defender un poquito el mismo perfil que le pasaba a Bartomeu. No lo vemos con la capacidad de defenderse delante de tantos factores externos que tiene este club. Y luego, por otro lado, solo hay que ver cómo están ladrando desde los programas de Madrid por el hecho de que no haya ganado Víctor Font. Es decir, es que es clarísimo que toda la prensa madrileña y todos los aficionados al Real Madrid querían que Laporta no siguiera, por lo tanto eso le da votos a Laporta ya de per se. O sea, no necesitan mucho más de campaña, simplemente escuchar a lo que quieren en Madrid para darse cuenta de que tiene que seguir Laporta. Sí, no, la verdad que es triste, ¿no? Del circo mediático, lo que se ha dado durante las elecciones, lo que se ha dado ya poselecciones. Paco González, y digo el nombre, diciendo aquello de que el socio es infantiloide, el socio del Barça por votar a Joan Laporta. En fin, dicen que la opinión es libre. Yo creo que hay que tener también responsabilidad, lo digo siempre que puedo, hay que tener responsabilidad cuando das una opinión delante de un micrófono, y no puedes decir eso siendo tú además Paco González, que además en su época recuerdo que con Florentino Pérez y Lorenzo Sanz en las elecciones del Real Madrid criticaba a Florentino Pérez, pero bueno, todos los días, porque iba de la mano de Lorenzo Sanz, que era un poco el establishment en aquel momento. Ganó Florentino Pérez, se convirtió en establishment y empezó el señor
Paco González a lo que ya imagináis, ¿no? Esto funciona así, los medios están así montados y, bueno, esto no es un medio, Team Barça Podcast, lo decía al principio, somos un podcast independiente, seguiremos siéndolo el tiempo que dure, ojalá sea mucho, y seguiremos hablando de todo, de lo bueno y de lo malo, porque Laporta, yo estoy de acuerdo con Tony, es seguramente ahora la mejor opción posible para dirigir, liderar al Barça, conocido por todos, sabemos quién es Laporta, no engaña ya a nadie Joan Laporta, porque todo el mundo conoce su parte buena, que es la que es y la que todo el mundo ve, y a lo mejor la parte menos buena, que no sale tanto, pero que también se puede conocer. Sabemos lo que es. A partir de 2031, que decía él en una entrevista con Onda Cero de que va a ser su último mandato, después de 2031 ya no seguirá, veremos si esto es así o no, y a partir de ahí, si llegamos vivos como podcast a 2031, espero que vivos como personas si lleguemos, todos los de este programa, veremos qué va pasando. Pero que ojalá lleguemos con un Barça vivo, triunfante, que ganen todas las secciones, que no solamente importa el fútbol masculino, el primer equipo, también el femenino, que va ganando 2-0 al Badalona en las semifinales de la Copa de la Reina, las secciones que crezcan un poquito, que el baloncesto se recupere, el balonmano, el hockey, todos, y que seamos felices disfrutando del equipo, que es lo que al final queremos. Y que lo que importa menos, aquí lo seguiremos contando, aunque a alguno le moleste, lo seguiremos contando, y si nos quieren llamar antilaportistas y todo esto, que te meten en un saco o una trinchera, yo tengo las espaldas muy anchas, me da exactamente igual, lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho hasta ahora, porque si no, no seríamos Team Barça Podcast, seríamos otra cosa, y aquí estamos muy contentos de ser lo que somos. Tony, Andreu, yo creo que ya podemos cerrar este podcast completito, hemos hablado del partido, la gente pensará, bueno, es que no están tan contentos con el 7-2, ¿cómo no estamos contentos? Estamos felices con el 7-2 de esta noche, hemos disfrutado mucho con el partido, hemos terminado así con este tema electoral, que a lo mejor tiene un poquito más aristas, pero futbolísticamente estamos contentos e ilusionados de ver ya lo que venga ahora en el mes de abril, que es un mes muy bonito, un mes ya de flores, y que puede ser especial con esos partidos de Champions. Tony, Andreu, nos vemos ya en el siguiente programa, ¿vale? Pues un abrazo enorme. Y semana de Copa del Rey de hockey, Reus y Barça. Están ahí. Ojo, a ver mira, qué tal. ojo. Y de Copa de España, creo, de fútbol sala. O sea que tenemos ahí mucho que ver. La próxima semana habrá programa. Hablaremos también de eSports con las chicas del Valorant. Tenemos una entrevista ahí pactada para poder hacer. O sea, aquí nos ocupamos de todo, no solamente del primer equipo de fútbol masculino. Tocamos todos los palos y eso es también parte de lo que es Team Barça Podcast. Así que si te gusta esto, quédate aquí. Te lo pasarás bien. Gane o pierda el Barça, aquí seguiremos. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa, que será en parón de selecciones. Ya veremos cuándo sale. Y nada, ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,